Hola, bienvenidos a una edición más de TXN en vivo. Los saludo en la distancia de lo físico, pero en la cercanía de lo empático, utilizando la tecnología como un medio y no como un fin. Nuevamente les damos la bienvenida a un programa más. Para ello haremos una memoria de lo que sucedió en el programa más reciente con Trino y Higgs. Estos fueron los highlights. Yo lo que digo es que esta encerrona es lo normal en nosotros los moneros. En realidad, lo único es que los hijos están todo el día aquí, pero es normal para nosotros que nunca salimos, nunca estamos, digamos, con muchas ganas de salir. Lo que extraño es ir al Salón del Bosque o a la cantina de la Fuente allá en el centro, o alguna cantina con mis brothers a ponernos pedos, pero en realidad la vida cotidiana es estar aquí dibujando como lo hace el señor Pelón desde su casa, aquí también en mi estudio en Ajijic. Pues eso, estar dibujando todo el día. La verdad es que los chavos, las nuevas generaciones, pues cuando prenden la tele, cabrón, o sea, ya no, o sea, todo es por streaming, ya es el contenido que tú deseas a la hora que tú quieres, en el momento que sea. Nomás que traigo la libreta porque muchas veces me pasa de que estás en algún lugar y ocurre el milagro de una idea, o sea, y a cada rato no tienes dónde apuntarla y así se esfuman, así como llegan se van, cabrón. Entonces, es una cosa muy angustiosa porque cada vez hay menos ideas, ¿verdad, Trino? Pero ahorita como está crispada la situación, entonces se polarizó y entonces fifís y chairos, en medio hay un chingo de grises, pero es blanco y negro, y todo el mundo se enoja y se molesta, cabrón. Parte de la esencia del humor es pasarse de lanzas, pasarse la raya, donde ya te dijeron que hasta ahí se permite. Parte de la misión del humor es decir, y si doy un pasito más, pendejo, o sea, es una de las misiones importantes que tiene el humor. Entonces, y sí, efectivamente va a estar precisamente por eso ofendiendo a muchísima gente todo el tiempo. Y también a la hora de ofender gente, hay gente haciéndolo muy bien, o sea, también gente haciéndolo muy chafa, con humor, que es una tontería, pero eso es gajes del oficio, o sea, se van a estar ofendiendo a las gentes con los chistes, o sea, el humor, una parte del humor es bullying también, o sea, es estar chingando, o sea, nada más que los más buenos humoristas, en mi opinión, el principal bullying lo dirigen contra ellos mismos, o sea, entonces, y eso te da una licencia mayor para poderle dar lata a todos los demás. Primero chingate a ti, cabrón. Saludcita, saludcita. Agradecemos nuevamente su presencia virtual a nombre del equipo de TXN en la nave TXN. Dirección y producción del programa, Alexandra Delgado. En los controles, Jonathan Castañeda. En el apoyo visual, Iván García y Carlos Castro. Y David Augusto en los micrófonos. Pues bueno, como en una edición más, trataremos en esta ocasión de presentarles a ustedes un punto de enfoque diferente, complementario a la realidad que nos circunda, en donde cada vez es más necesario integrar en un pensamiento multidimensional. Y para esta ocasión tenemos un invitado especial, una mente muy inquieta, cuyo aporte es que la creación comienza desde el proceso de imaginación. Él es Santiago Pando. Santiago Pando nació en México en 1964, expublicista. Trabajó en diferentes agencias como Ogilvy & Mather, donde también fue vicepresidente, en Hilbert Publicidad, donde llegó a ser vicepresidente creativo, y en Lowe Partners, en la cual también fue presidente. Ha realizado importantes campañas publicitarias. Creó la agencia S2 México en sociedad con Eduardo Spooky Pérez. En 1997, a la edad de 33 años, le ocurrió una experiencia que cambió el transcurso de su vida, un encuentro con el mensaje de los mayas galácticos. Tal experiencia afirma haber abierto las puertas de su percepción. Ha dado conferencias en varios países de Latinoamérica, acompañado de su esposa Tisa. Sus puentes conceptuales provienen de corrientes chamánicas y metafísicas. Para ayudar al despertar de la conciencia mundial, ha planificado producir 33 películas. En los últimos años ha realizado películas en cuyas narrativas se entrelazan géneros como el periodístico, el documental y el biográfico. Algunas de ellas son Creer es crear, Artesanos, Yo lo creo,
Reconexión y la más reciente, Escapando. La razón es tan solo un sistema de creencias. Cuando éstas dejan de creerse, el sistema colapsa. Cualquier parecido con la realidad es sincronía. Si cambio la forma de ver las cosas cambian de forma. Abrirle la puerta al puede ser es permitirle al ser demostrar lo que puede. Esta última es de Escapando. Algunas frases de sus películas. Saludo en la distancia de lo físico, pero en la cercanía de lo empático a Santiago. Santiago, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Buenas tardes a todos. Contento de estar aquí. Bienvenidos. Santiago, ¿cómo estás llevando estos días de recogimiento, estos días de encierro para algunos, de reflexión para otros? Pues mira, yo hace como unas 2 semanas leí un tweet de Residente, el cantante, donde decía que esta pandemia lo que le enseñó fue que él llevaba muchos años viviendo en confinamiento. Nosotros hace muchos años vivimos en confinamiento, vivimos en la montaña, somos bastante ermitaños. Entonces, en realidad no nos ha afectado mucho. El tiempo en el cual la humanidad entera entró es un tiempo en donde vivimos nosotros hace mucho, que es el tiempo de la hora, y el tiempo del detenimiento. Hoy todo el planeta está en detenimiento, y eso, como bien lo dices, nos está llevando a un momento de gran reflexión y de gran replanteamiento. Como que el detenimiento te permite alcanzar a ver más allá del mundo de la ilusión, y precisamente lo que se está colapsando es el mundo de la ilusión. Entonces esta oportunidad que nos está brindando este bicho, este momento de pandemia, es precisamente si queremos seguir por el camino que ya vemos claramente o cada vez más claro, que nos lleva a la destrucción como seres humanos, o si nos reenfocamos a un camino mucho más sano, más equitativo, más sustentable, más acorde con la naturaleza y con la naturaleza de lo que somos en realidad nosotros. Ese yo creo que es el gran momento y la gran oportunidad de hoy. Santiago, y si me lo permites, y a los espectadores, a lo largo de esta charla pondremos algunos fragmentos que son como especie de aforismos que Santiago ha subido a su canal de YouTube de la película, y a partir de ellos abriremos cierta reflexión. Me gustaría comenzar con el primero, sobre el soñar con ser un signo. Adelante, por favor, en los controles. Sueño con ser un signo, uno de interrogación tal vez, o si tengo suerte, uno de admiración. También podría ser un signo de atención, o de peligro, o por qué no, un signo de mal tiempo. El que sea, no importa, con tal de ser signo vital. Bueno, después de este pequeño aforismo de la película de Escapando, Santiago, ¿con qué signo podemos responder estos tiempos? ¿Bajo qué condición y qué conciencia poder enfrentar o sobrellevar estos tiempos peculiares a los que nos enfrentamos? Pues repito que la pandemia ha sido, desde mi punto de vista, una gran maestra, que creo que nos ha enseñado primero a tener paciencia, a tener tolerancia, a tener detenimiento. Y el detenimiento es el que nos permite reenfocar la mirada. Y creo que en la medida en que podamos enfocarnos en lo esencial y dejarle de poner tanta atención a lo superficial, podremos tener un cambio, un gran cambio de mirada, y también un gran cambio en nuestro sistema de creencias. El sistema de creencias que se derrumba es el sistema de creencias que puso su atención justo en todo aquello que nos quita vida, que en lugar de nutrirnos nos quita vida. Y cuando uno reenfoca la mirada hacia lo esencial,
pones tu atención en todo aquello que nos nutre, todo aquello que nos otorga vida. Lo esencial es todo lo que nos pone de acuerdo como seres humanos de qué es lo que realmente es relevante e importante para la vida. Entonces, el signo que creo que nos debería de importar es el signo vital. Ponernos de acuerdo en todo aquello que es esencial. Esenciales, por ejemplo, son los bosques, esenciales son los mares, los desiertos, las selvas, esenciales el alimento sano, esenciales las relaciones que construyen, las relaciones que pueden ayudarnos a seguir creando abundancia desde la naturaleza misma y no a irle quitando a la naturaleza vida, ¿no? Ese yo creo que es el gran cambio de mirada, ponernos de acuerdo en lo esencial, en lugar de estarnos peleando por tantas cosas tan superficiales y tan tontas, ¿no? Que nos quita vida, que nos quita la posibilidad de construir un acuerdo mutuo. Necesitamos pensar más de manera planetaria. Creo que también la pandemia nos está obligando a pensar de manera planetaria, a pensar mucho más globalmente, a pensar circularmente, a pensar en 360 grados y ya salirnos del juego tramposo y maniqueo que es el querer tener la razón, que es lo que nos ha traído a este momento donde la humanidad está postrada y donde en México también estamos en un momento muy expuesto, porque nos hemos enfocado en querer tener la razón en lugar de enfocarnos en cómo nos cuidamos lo esencial. Ese es el punto ahorita. Santiago, bajo esa misma línea, bajo esa misma idea, y ahora retomaremos lo de México, pero me gustaría que para aquellos espectadores que nos sintonizan y que desconocen cuál ha sido tu camino, esta idea que tú expones, de algún modo, tú llegaste personalmente a ella a partir de una vivencia muy específica que tú tuviste. A modo de recuento, ¿qué fue lo que sucedió a tus 33 años y cómo fue que tomaste la decisión de pasar de un estilo de vida anterior a eso al estilo de vida que llevas en este momento y cuáles han sido sus consecuencias principales? Bueno, yo me voy a regresar un poco para poder comprender el punto de quiebre. Yo soy de parte de una generación que crecimos viendo la televisión, crecimos educados en muchas formas por la televisión, y la televisión, entre muchos otros aspectos, nos hizo creer una cantidad de mentiras que nos fueron separando, digamos, de la fuente original o de la fuente de la vida. Dos de estas grandes mentiras fueron: una es hacernos creer que todo lo artificial es mejor que lo natural, y la otra que todo lo sano es aburrido. Entonces, cuando tú creces con esos pensamientos, uno de los resultados fue que yo, por ejemplo, odiaba las verduras y las frutas. ¿Por qué las odiaba? Porque no salían en la tele, y no tenían empaques llamativos, y no tenían colores artificiales ni sabores artificiales. Y también porque de alguna forma mi mamá me obligaba a comer las verduras. No me daba cuenta yo en ese entonces que lo que estaba haciendo era alejarme de la madre tierra, alejarme de a cómo ellos ven la realidad. Y eso me volteó de cabeza mi mundo y me hizo hacer tierra. Y hacer tierra en un momento tan confuso como el que estamos viviendo es precisamente
poder ver lo esencial, poder ver más allá de solamente el terremoto, sino cuál es el propósito que tiene todo esto. Cuando tú te reconectas con la raíz ancestral, cuando te reconectas con la naturaleza, te das cuenta que estamos viviendo en un mundo artificial y en el mundo del revés, que vamos percibiendo afuera, por ignorancia, algo que ignoramos que traemos por dentro. Entonces, creo que la experiencia esta de la que hablas tú a los 33 años, lo que me hizo a mí es hacer tierra. Y creo que esa experiencia sirve como un símbolo, como un ejemplo de justo lo que necesitamos hacer ahora todos. Necesitamos hacer tierra, necesitamos reconectarnos con la naturaleza en cualquiera de sus expresiones, desde el alimento hasta una caminata por el bosque. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a poder encontrar las conexiones hacia lo esencial. Y en lo esencial sí podemos ver que este momento tan complicado que estamos viviendo tiene un propósito, y ese propósito es porque estamos en medio de un parto, el parto colectivo, el parto de la tierra. Creo que otras de las enseñanzas que nos está dando este momento es que, curiosamente, cuando nosotros estamos confinados, la naturaleza está exuberante, está hermosa, renace, reverdece, las aguas vuelven a ser cristalinas, los animales vuelven a salir sin miedo a nosotros. Y por otro lado, el sistema artificial que construimos, sin nosotros, se colapsa. Entonces, para mí hay una enseñanza ahí clarísima de que la naturaleza nos está diciendo que ella sin nosotros y sin la actitud de nosotros tan depredadora puede vivir perfectamente. De hecho, se embellece. Y el mundo artificial, el mundo de la mentira, sin nosotros también se derrumba. Entonces es una elección que tenemos que tomar. Si queremos seguir por el mundo falso, por el mundo que nos quita vida, el mundo del revés, o si queremos reconectarnos con la naturaleza, con el mundo de la creación. Pero para eso tenemos que cambiar nuestra manera de ver las cosas. No podemos seguir usando el mismo viejo sistema operativo de pensamientos, el mismo sistema de creencias, porque ese sistema de creencias es depredador. Entonces, o cambiamos nuestro sistema de creencias o nos tenemos que despedir del plano terrenal y ya veremos a qué planetas nos mandan, a ver si allá aprendemos. Recordamos que vivimos en el paraíso terrenal y lo honramos con nuestra presencia y nuestra mirada lo más constructora y propositiva posible para poder embellecer la realidad, o elegimos el camino de la extinción. Santiago, retomando lo que mencionas de recuperar o poner atención en la sabiduría ancestral de los pueblos originarios de México, parecería que en un pueblo, en un país tan rico como México, de esa sabiduría, sería el camino más natural o el camino más obvio hasta cierto sentido. Pero de alguna manera nos encontramos con que el pasado indígena, muchas veces la forma de abordarlo desde la historia, desde el historicismo, desde la propia cultura mestiza, es como un pasado esplendoroso, pero un presente raquítico, cuando en verdad hablamos de una tradición viva, una tradición que continúa en resistencia. Algo que a mí me llama mucho la atención de tus pensamientos es cómo pueden convivir perfectamente en armonía un pensamiento ancestral, pero con un desarrollo tecnológico que los integre de algún modo. Hablamos del mismo sistema operativo que tú mencionas. Este sistema operativo, ¿cómo podemos adecuarlo a nuestra propia vida en este sistema que aparentemente no da pie a que puedan convivir en el mismo espacio y tiempo? Bueno, en México, independientemente de lo que pasa en cada lugar del planeta, tenemos al mismo tiempo un cierre de ciclos. Aquí hace 500 años exactamente en estas tierras llegó un bicho, un virus parecido, que de alguna forma
fue la antesala del nacimiento de un nuevo mundo. Y hoy, 500 años después, exactamente, como si fuera una cosa de una sincronía perfecta, estamos, digamos, en la resolución de eso que se instaura o se abre hace 500 años. Y hace 500 años fue cuando se nos impone un sistema de creencias ajeno a la manera en que los pueblos originarios de toda esta zona de América, no solo de México, digamos que funcionaban. Entonces, el motivo por el cual tenemos esta posibilidad de elegir es precisamente porque los pueblos originarios de México y de buena parte del mundo lograron lo imposible, lograron resistir, y si existen es porque han resistido, y si han resistido es porque precisamente se opusieron a que ese sistema de creencias del querer tener la razón, de la moral de los buenos contra los malos, que es separatista, es egoísta, que a donde penetra, desintegra, digamos, las sociedades. Entonces ellos lo que tuvieron que hacer es hacer cuerpo, el hacer comunidades, hacer cuerpo colectivo, para, uno, poder resguardar toda la sabiduría que ellos han venido acumulando, no los últimos 5 siglos, sino miles y miles de años atrás, que es una sabiduría que es hoy, yo creo, que nuestro salvoconducto como humanidad es esa sabiduría. Y esa sabiduría es precisamente cómo podemos vivir en armonía, en comunión, en sintonía con la naturaleza y con nosotros mismos. Porque hacer comunidad es, primero, entender que el otro es un espejo de nosotros. Por lo tanto, funciona a través de la conciliación de los opuestos. Necesitamos conciliar y tenemos que llegar a acuerdos. Y el principal acuerdo de hacer comunidad es ponernos de acuerdo en lo esencial. Todo aquello que nos da vida, nos da sustento, y todo aquello que es el entorno natural en el cual vivimos, porque el entorno natural es el que nos da la identidad. El mexicano tiene una identidad por su entorno natural. Tiene que ver el chile, tiene que ver la tortilla, tiene que ver la tierra, tiene que ver el aire, tiene que ver las montañas, tiene que ver los mares. Eso es México y eso es el mexicano. En el momento que hace 500 años nos empezamos a desconectar de la naturaleza, nos empezamos a desconectar de la sabiduría ancestral, le dimos la espalda, la quisimos eliminar, es cuando nos perdemos en este juego, del mundo de las apariencias, el mundo de los afueras, el mundo donde es más importante la teoría que la práctica, donde es más importante el querer tener la razón que el ser feliz y estar en paz, por ejemplo. Y si lo vemos desde este punto de vista, en México tenemos una riqueza, un acervo, un tesoro resguardado en estos pueblos, y que ese tesoro, lo único, digamos, que necesitamos para recuperarlo es tener primero la humildad de reconocer el error en el cual hemos estado viviendo. El error es importante, el error es parte del camino de la sabiduría. Al tú aceptar el error, lo puedes trascender a sabiduría, lo puedes hacer conciencia. Entonces, el mexicano o el momento en México es la gran oportunidad de rectificar un error. Y ese error también asumir que parte de la riqueza que nos dio estos últimos 500 años fue precisamente el unir también sabidurías que llegaron de los barcos, sabidurías que nos han sido importantes, y entonces enfocarnos en todo aquello que nos ha otorgado este momento de los 5 últimos siglos, cambiar el error hacia lo positivo, ver el error como una oportunidad de ser mejores.
Y yo creo que el reconectarnos con la naturaleza, por un lado, y dos, revalorar y redignificar a las culturas de los pueblos originarios, es hoy la primer meta que deberíamos de tener, porque eso nos va a poder hacer mucho más simple, más natural, como tú dijiste, el camino por donde tenemos que ir ahora. Santiago, bajo esta misma línea argumental, yo destaco tres conceptos que a mí personalmente me llaman la atención del mensaje que comunicas, tanto en Escapando como a lo largo de esta serie de películas que tú has hecho hasta este momento. Una es el concepto del compartir, del comparto en lugar del compito, que tú haces un juego de palabras muy interesante, que el compito pues es compito, en lugar del comparto, que nos alinea más hacia el parto de una conciencia diferente. Eso por una parte. De ahí podemos desprender el concepto del tequio, del que charlábamos hace unos días, que fue la razón de la reconexión contigo. Y si pudieras también explicar brevemente qué es el tequio, para el que no lo conoce, y qué papel y qué importancia tiene en las comunidades de los pueblos originarios. Y por último, la importancia del alimento y el estar en sintonía con la naturaleza, con un alimento de calidad, con un alimento que tenga amor en el proceso de su creación y que de alguna manera cambia toda nuestra estructura física hasta nuestros procesos mentales. Hago brevemente el recuento. El comparto en lugar del compito, la labor del tequio y el papel que juega el tequio, y la importancia del alimento. Ok. Bueno, el sistema que nos impusieron hace 500 años, el sistema de querer tener la razón, el sistema de la moral, funciona a través de la competencia. Es un sistema machista, por eso hablo de que es el sistema del compito. Es machista porque se trata de la ley del más fuerte. La competencia parte de la carencia. Asumimos, nos hicieron creer que no alcanza para todos, entonces hay que competir feroz y vorazmente para que unos pocos obtengan lo que muchos otros no van a poder obtener. Básicamente es el sistema de la competencia. La competencia nos hace vivir enfrentados a los unos con los otros. La competencia tiene que ver mucho con el juicio de la moral. Estamos juzgando todo el tiempo. Y al juzgar nos salimos o nos extraemos de la realidad para poder meterme en una disputa constante. Por eso es muy machista, es siempre querer que mi territorio gane, que mi verdad gane, que yo imponerla, es una imposición. El compartir, que es como funcionan por ejemplo, las comunidades, es ser un espejo de cómo funciona la naturaleza. La naturaleza no funciona a través del competir, funciona a través del compartir. Y a medida que la naturaleza comparte, crea y multiplica la abundancia. La naturaleza es un organismo de abundancia. El sistema en el cual vivimos, el de la competencia, es de carencia. El de la naturaleza y el de las comunidades funciona a través de la abundancia, el compartir. ¿Y cómo hacen las comunidades para lograr que el acuerdo se sostenga? Porque lo más importante para ser comunidad es mantener el acuerdo es lo esencial. Para poderlo lograr, tienes que entender que tú eres parte de la comunidad y tienes que participar en la comunidad. Entonces, la forma en que yo participo en la comunidad es a través de lo que ellos le llaman el tequio. El tequio es una palabra náhuatl que significa ofrenda. Es lo que yo ofrendo por los otros. Es el trabajo que yo hago o el tiempo que le dedico a lo colectivo. Esto primero para poder sostener la idea de que el nosotros está por encima que el yo. Es decir, el pensamiento comunal, el pensamiento comunitario tiene que estar por encima de cualquier
ego o cualquier idea egoísta, porque las ideas egoístas son aquellas que más daño le hacen a la comunidad, son aquellas que llegan a resquebrajar la comunidad. Entonces el tequio es una forma de mantener el tejido social sano, de estar constantemente participando en la creación. Si se necesita hacer un camino, nos juntamos entre todos para que el camino funcione y suceda. Un ejemplo es que en México yo calculo que más de la mitad de las casas que existen se han hecho a través del tequio, a través de juntarse los vecinos, los amigos, y nos levantamos el cuarto que necesitamos, el segundo piso, y eso hace que lo que no se puede, lo que no hacen los políticos, por ejemplo, lo hacemos entre nosotros. Y es la manera en que se privilegia el consenso al disenso. Esos son, digamos, los dos puntos. Y el tercero que me tocaste, el del alimento. El alimento, ahorita creo que el ejemplo que nos da la pandemia es muy claro, cómo México es un país totalmente expuesto en cuanto a la cantidad de enfermedades que tenemos. Tenemos 70% más o menos del país con alguna enfermedad crónica, y eso pues, nos pone en una situación muy crítica. ¿Por qué estamos tan enfermos? Porque nos desconectamos, un poco el ejemplo que te ponía de cuando yo era chico, nos desconectamos del alimento natural, nos desconectamos de la cocina tradicional, porque la televisión nos vendió otra manera de supuestamente alimentarnos más cómoda, más divertida, más aparentemente nutritiva. Y el resultado ha sido un desastre que por un lado somos de los países lejos más enfermos, dos, somos de los países que tenemos el alimento más sano a nuestra mano y ya no lo consumimos. Tengo suerte, uno de en México o de el peligro, promedio de consumo o por qué no, un signo de mal tiempo anual de comida chatarra son 212 kilos, de nopal 6 kilos. El peor alimento que podemos tener a la mano, 212 kilos, el mejor alimento, que no solamente es el mejor alimento que podemos tener, sino que es la base de nuestro símbolo nacional, el nopal, solamente estamos comiendo 6 kilos. Y eso te explica lo que sucede en todo el colectivo. ¿Qué pasa cuando un país se alimenta de chatarra? ¿Qué pasa en lo personal? Primero, estás deprimido, estás agotado, estás desenfocado, estás enojado, estás irritado, estás violento. Tu palabra, tu pensamiento y tu acción van enfocados hacia lo superficial, porque te metes tantos colores artificiales, tantos sabores artificiales, tantos conservadores artificiales, que tu cuerpo empieza a enfocarse solo en lo superficial. Y lo superficial es todo aquello que nos quita vida, que no te nutre, pero te quita vida, te quita atención y te quita dinero, te quita consumo. Entonces, la manera hoy más simple de cambiar la realidad es cambiando el alimento que estamos consumiendo. Porque cuando tú cambias el alimento, cuando dejas de comer chatarra y te empiezas a alimentar del alimento vivo, el alimento que sale de esta tierra, en las temporadas que tiene que salir, el alimento de la cocina tradicional, entonces cambia tu palabra, cambia tu pensamiento, cambia tu actitud ante la vida, la depresión se vuelve ánimo, el enojo se vuelve generosidad con nosotros, la intolerancia se vuelve empatía, y así sucesivamente vas cambiando porque te desenfocas de lo que no es y te enfocas en lo que sí es, que es lo esencial. Entonces, si yo cambio mi alimento, cambia toda mi vida y cambia mi entorno natural, mi entorno de mi metro cuadrado, pero también estoy ayudando al cambio del colectivo, porque mis pensamientos son los que construyen el imaginario colectivo. Si tengo pensamientos surgidos de la chatarra, estoy creando pura chatarra de pensamientos y mi palabra se va a convertir en chatarra y todo lo que emana de mí va a ser chatarra.
y me voy a empezar a convertir yo como mi cuerpo en chatarra y me voy a llenar de enfermedades que son las enfermedades de la chatarra. Entonces, tenemos que ser conscientes de que tenemos que recuperar la salud. La salud tiene que estar en nuestras manos y para poder yo recuperar la salud en mis manos, tengo que empezar con el alimento. Porque cuando empiezo a alimentarme bien, curiosamente mi atención va a ser hacia todo aquello que me nutre y me da vida. Me voy a empezar a enfocar en el bosque, me voy a empezar a enfocar en los parques, me voy a empezar a enfocar en los animalitos, me voy a empezar a enfocar en las flores, en la herbolaria, en toda esa riqueza que tenemos a la mano en México y que por algún cambio sociocultural que nos trajo principalmente en las últimas décadas la televisión y la influencia que tuvo, nos desviamos, nos conectamos a la trampa del consumismo, a la trampa de lo que ya está fabricado, y nos acabamos siendo la carne de cañón del alimento que sale de las fábricas, como si fuéramos nosotros máquinas en lugar de ser seres humanos. Y por lo tanto también toda nuestra cabeza se convirtió en obreros de fábrica, somos obedientes porque nos metemos tanta basura. Y lo último es la intención que tienen los alimentos, que es lo más importante. El alimento que sale de las fábricas, su única intención es la máxima ganancia, y la máxima ganancia es la mínima conciencia, y la mínima conciencia es un acto de egoísmo. Estás comiéndote egoísmo, y por lo tanto te conviertes en una persona muy egoísta. Si tú cambias el alimento, la intención del alimento que sale de la tierra es amor incondicional, te estás alimentando de amor incondicional y por lo tanto tus expresiones son de amor incondicional. Esa es la diferencia entre lo que hacen las comunidades a través del tequio, es un acto sagrado porque es un acto de amor incondicional que hago por los otros sin esperar yo nada a cambio. Lo mismo que hace una fruta o una verdura contigo, no te está pidiendo nada a cambio, te está entregando. Lo que hace la naturaleza es entrega. Nosotros nos ponemos en el mismo sentido de entrega, estamos en comunión con la manera en que funciona la naturaleza. Sí, y siguiendo también esa línea es importante ya hasta como política pública, el considerar el alimento como una estrategia primordial en nuestro país, porque a mí me causa un poco gracia como en algunos pueblos, por más alejados que estén, Coca-Cola siempre llegará y alguna gorra y alguna cachucha del PRI también siempre llegará a veces antes que los insumos de salud, ¿no? Entonces, ese es un gran reto, no solamente desde lo personal, que como bien dices, puede ser el inicio de una nueva actitud, pero también en lo colectivo y en las decisiones políticas globales a nivel nacional, ¿no? Prioridad nacional tendría que ser ahorita, porque además tenemos todo para lograrlo, es que el alimento sea nuestra primera prioridad. Si no consideramos el alimento como nuestra prioridad número uno, todas las otras prioridades estamos, digamos, alrevesados de cómo funcionamos realmente. El alimento, cuando nos quede claro que el alimento es el que nos produce la energía, el ánimo, la esperanza, el espíritu, además de la claridad, de las virtudes se resaltan cuando tú estás alimentado de la vida. Cuando tú te alimentas de la muerte, que es lo que sale de las fábricas, pues en lugar de tener virtudes empiezan a resurgir tus defectos, porque te estás enfocando justo en el lado contrario donde tenemos que estar enfocados. Y es darle de nuevo la espalda a la madre, alejarnos de la madre, alejarnos de la fuente de sabiduría y sustento, y también alejarnos de la sabiduría que fueron acumulando durante miles y miles y miles de años nuestros ancestros, que para eso lo hacían pensando en las futuras generaciones, y nosotros en lugar de conectarnos a ese tesoro que está ahí, le dimos la espalda. Le dimos la espalda para ir al Oxxo a comprar el primer empaque que nos venden de basura, que lo único que nos hace es deprimirnos y aparentemente llenar un vacío emocional que nunca se llena. Santiago,
cómo, de acuerdo al compartir y al generar comunidad o esta famosa comunalidad que tienen los pueblos originarios, cómo generar consenso en este país y en el mundo entero, en este momento donde parecería que lo que encontramos es disenso. Sobre todo quiero pensar en lo que estamos viendo últimamente en el foro público, en la discusión colectiva, que de alguna manera eso abona también a generar un movimiento de conciencia. Pero, ¿cuáles serían para ti los consejos o las claves para generar mayor consenso en esta realidad que aparentemente busca los contrarios y los movimientos radicales para generar una confrontación constante? Pienso desde lo que está ocasionando también los movimientos feministas de algo necesario, pero también su contraparte. Ahora también con esta discusión sobre el racismo sistemático en México. ¿De qué forma podemos comenzar a generar consenso en esta realidad, pues? Pues yo veo que todos estos movimientos que se juntan, al final se están juntando, sí, es el resultado de la caída y el colapso del viejo sistema patriarcal, machista, misógino, racista y clasista, entre otras cosas. Entonces, las expresiones del despertar colectivo. Hola. Perdón, se fue la imagen, pero sí, estamos aquí. Las expresiones del despertar colectivo son las muestras de este parto que estamos viviendo. Yo veo que sí, hay por un lado, una polarización que es muy clara, ¿no? Se necesita, para que haya un parto, necesitas haber un desgarramiento. La polarización lo que provoca es un desgarramiento. Y hay, por otro lado, también una tercera vía, por decirlo de alguna manera, que son todas las personas que ya se dieron cuenta o se empiezan a dar cuenta y empiezan a tomar conciencia de que las disputas y el querer tener la razón es precisamente lo que nos trajo a este desastre. Entonces, si yo sigo poniendo la atención en eso, sigo abonando. Es como están las Torres Gemelas, ya chocó el avión, y en lugar de irse hacia el otro lado, te quieres meter a las torres. Eso es ahorita tratar de meterte. Yo digo que querer tener la razón en medio de una pandemia es un acto suicida, porque te vas a ir junto con eso, porque eso es justo lo que se está yendo. Lo que tenemos que poner la atención es qué es lo que están haciendo, cuáles son las virtudes o cuáles son los movimientos integradores, conciliadores, restauradores, que están brotando por todos lados en este momento. Y si tú pones la atención en el otro lado, te das cuenta que todo aquello que necesitamos para transformarnos ya lo tenemos, ya existe. Pero porque nunca se fue, por eso las comunidades resistieron. Ahí están las comunidades mayas, están las comunidades de los pueblos originarios de muchas partes del mundo, que ahí siguen vivas y sigue latiendo esa vena de sabiduría. Y nosotros lo traemos adentro. ¿Por qué? Porque tenemos memoria ancestral. Por eso la sabiduría se resguardaba generación tras generación. Es una memoria ancestral. El ejemplo de que tenemos esta memoria ancestral es cuando sucede un terremoto. Ya nos ha pasado 2 veces aquí en la Ciudad de México grandes, donde la gente responde a través de hacer un tequio colectivo para ayudar a los demás, y eso es porque está respondiendo a su memoria ancestral. Es recordar la manera cuando funcionábamos a través del todos somos uno. Cuando estás en un temblor ayudando, no te importa si el de al lado es de izquierda, si es derecha, si es pobre, si es rico, si piensa sobre esto en el aborto o no en el aborto. Ese tipo de cosas no son esenciales. Lo esencial en ese momento es ayudar a rescatar vida, a sacar del escombro nuestra mejor cara. Y eso viene de nuestra memoria ancestral. Es cuando nos ponemos de acuerdo en lo esencial por encima de cualquier diferencia en lo personal. Y ahí es donde está, creo, la diferencia entre el mundo que se cae, el mundo de querer tener la razón, el mundo de las disputas y los desgarramientos, y el nuevo orden o la restauración de un orden original o natural
que se va a dar porque ahora sí que es lo que siempre fue. O sea, el orden natural se va a restaurar. Lo que va a caer es el orden o el sistema artificial que nos construimos y que creíamos que era la única manera de ver la vida. Santiago, algo en tu más reciente película, Escapando, y bueno, ya tú lo vienes mencionando desde antes, es esta energía de México a la que le llamas la chingada, que bien puede ser utilizada para chingarte o para hacerte chingón. ¿Qué nos pudieras decir de la chingada y cómo utilizar esta energía y qué es lo que esta energía aporta al mundo como energía muy mexicana y muy surrealista? Bueno, la chingada es la energía que brota o surge, así la define Octavio Paz, después del inicio del mestizaje, ¿no? Que cuando viene el mestizaje o el primer mestizo, que simbólicamente lo representan con Martín Cortés, hijo de Hernán Cortés, y de la que mal llamada la Malinche, o Marina, Malinal. Y desde el punto de vista de Octavio Paz, de ahí nace nuestra propia desgracia, nuestra propia maldición, porque ahí nacimos como los hijos de la chingada. Y su punto es que somos hijos de un violador, de un usurpador, de un conquistador y de una traidora, de una prostituta que le dio la espalda a su pueblo, que es un poco la película que nos vendieron y que compramos todos, muchas veces sin siquiera cuestionarlo y sin siquiera argumentarlo. Y que cuando tú cambias la forma de ver las cosas, te das cuenta que no necesariamente es así. La chingada es una energía tan poderosa que nos lleva a lo más bajo, cuando nos carga la chingada, y también nos puede llevar esa energía a lo más alto, que es la chingonería. Y la diferencia está dónde pones tú la atención. Si ponemos la atención, si seguimos poniendo la atención en todo aquello que nos divide y nos separa, el querer tener la razón, nos va a seguir cargando la chingada, como hasta ahora nos ha cargado. Pero en cambio, si logramos poner la atención en lo que nos une y nos integra, que en este caso sería lo esencial, si logramos poner la atención en lo esencial, como hacen, por ejemplo, las comunidades, entonces podemos elevar la vida social a la chingonería de vivir en comunión. Y voy a poner ejemplos para que esto no suene a utopía lejísimos, que los países que consideramos más avanzados, los países que tienen los niveles más altos de bienestar, de democracia, de justicia social, donde casi no hay inseguridad, no hay prácticamente corrupción, no hay violencia, son los países tipo los países nórdicos, los 4 países nórdicos, más Nueva Zelanda o Islandia. Son países que funcionan a través del pensamiento comunal. Son países que es clarísimo que la cultura y la naturaleza están juntos, son indisolubles. Y por lo tanto, eso provoca que haya una conciencia colectiva de mucho más alto nivel o alto espíritu, que provoca que tengan un cuerpo colectivo, funcionan a través de cuerpo colectivo. Y es por eso que también estos países son de los que mejor han enfrentado la pandemia, porque cuando tú enfrentas la pandemia desde un cuerpo colectivo en conflicto, en desgarramiento, en polarización, la pandemia ataca mucho más fuerte. Si tú la enfrentas como si fueras un solo cuerpo unido, te haces mucho más fuerte, tu sistema inmune individual y colectivo se eleva. Entonces, este pensamiento no es utópico, es un hecho que cuando podemos lograr ponernos de acuerdo en lo esencial, que es lo que hacen estos países, están de acuerdo en lo esencial, y lo esencial está por encima de cualquier conflicto político que pueda tener las diferentes formas. Eso no se discute lo que es esencial, la naturaleza es esencial, el alimento es esencial, el ponernos de acuerdo en
en los niveles altos de educación, de democracia, de participación social. Todo eso es esencial. Estos países, al igual que sucede con las comunidades indígenas a través del tequio, son países donde los ciudadanos tienen una alta participación en lo social. Si yo participo en lo social, es mucho más difícil que me hagan trampas, que haya corrupción, que me enoje porque me sorprende que dentro de X tiempo me entere de cosas, porque está todo mucho más claro, porque la gente está atenta. En nuestros países estamos totalmente distraídos. En lugar de estar atentos en lo importante, estamos atentos a ver en la última tontería que dijo alguien, o en el meme, o en a ver a quién linchamos en las redes sociales. Esa es la gran diferencia entre unos y otros. Santiago, en esa misma tónica, también en México, algo que se está poniendo en duda, y justo que lo mencionas, es este machismo sistemático. Y algo que también la misma naturaleza nos enseña, y esta parte de este argumento que compartes, es un retorno a lo femenino, una reincorporación de la energía femenina en el cuerpo colectivo. Pensemos, bajo ese mismo concepto de la chingada de Octavio Paz, está también el rajarse, ¿no? Este término tan utilizado en la cultura mexicana peyorativamente hacia lo femenino. Entonces, ¿de qué forma esta nueva conciencia representa un viraje diferente hacia una carga femenina que nos traerá mayor paz y no tanta confrontación, pues? Sin duda, el hacer comunidad es entender que los opuestos tienen que conciliar, y para conciliar tienes que partir del principio de la igualdad. No puedes conciliar diciendo el hombre es superior que la mujer, por ejemplo. Es lo que provoca es un desequilibrio. Estamos viviendo el equilibrio de nuestras sociedades porque se atribuyó a la voz del hombre como si fuera la última palabra. Y ahí es donde empezó todo el desastre que hemos estado pues viviendo o sufriendo como tal. Entonces, el regresar, al reconectarte con la naturaleza, te tienes que reconectar con el lado femenino. Vivimos en un planeta femenino. La creación es femenina. Todos aquí nacimos a través de una mujer. Ese es el principio de la creación. La mujer tiene la virtud de que puede dar a luz a un hombre y a un niño y una niña, ¿no? Tiene este pensamiento, no es machista sino que tiene que tener un pensamiento bisexual, en el sentido de que ambas energías son parte de la vida. Tenemos que entender que nos complementamos. No estamos para competir los unos contra los otros, estamos para compartir lo mejor de cada uno. Pero en ese sentido, el hombre es el primero que tiene que aceptar que la mujer es el sexo fuerte de este juego. ¿Y por qué es el sexo fuerte? Porque es el sexo que provoca la creación. Por lo tanto, yo lo digo como que la mujer nos lleva 9 meses de ventaja, y eso es toda una vida. Entonces, el asumir lo femenino como nuestro lado más sagrado es simplemente abrazarnos a la tierra, abrazarnos a la creación y abrazar también al funcionamiento de la vida, porque así funcionamos. Todos nacimos de adentro hacia afuera. Nacimos de adentro de una mujer hacia afuera del mundo. La vida hay que verla de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. El sistema de la razón nos obliga a ver la vida de afuera hacia adentro, y digamos que el sistema natural o el organismo natural es el que ve la vida de adentro hacia afuera. Es cuando el corazón es el gran integrador, ese gran conciliador, y a partir de la conciliación tú puedes ser empático con el mundo externo. Ya no te estás peleando constantemente allá afuera por tratar de imponer tu razón o por estar corrigiéndole la plana a diestra y siniestra. Entonces, en lugar de enfocarte en la vida de los otros, te enfocas más en tu propia vida y tratar de resolver tu propia vida. Todos traemos una cantidad de asuntos por resolver, y esos asuntos por resolver están adentro. Y si todos nos enfocáramos solamente a resolver los de cada uno, dejaríamos de estar jodiéndole la vida a todos los demás.
porque con los de nosotros nos basta y sobra. Entonces, el juego verdadero es aceptar que lo de adentro es lo que repercute o lo que yo reflejo hacia afuera. Si yo me la paso mentando madres, tirando mierda hacia afuera, es porque todo eso yo lo traigo adentro, pero no quiero reconocerlo. Eso no va a quitármelo adentro. Para yo poder resolver y estar menos enojado con la realidad y con la vida, tengo que echarme un clavado hacia el interior para ver qué es de todos ese enojo, dónde está, de dónde viene esa ira, de dónde viene todo esas miradas de prejuicios que me nublan la visión. Los prejuicios son puntos ciegos que no me permiten ver la película completa. Y para ver la película completa no me queda otra que verla donde yo puedo integrarla, no verla desde el punto de vista separatista. Y ahí es el corazón el que juega como el gran integrador, el que lava la sangre, el que constantemente puede procesar los conflictos que se nos puedan ir aconteciendo en el camino, y el que nos permite también resolver cualquier diferencia personal que pudiéramos tener con otras personas. Porque al final de cuentas, entre menos conflictos tienes afuera, pues más en paz estás contigo mismo y más feliz puedes estar con esta aventura, este caminar que le llamamos vida, que dentro de cualquier visión que puedas tener, pues es un regalo que tenemos hoy, poder disfrutar la existencia, experimentar, gozar, equivocarnos. El error es importantísimo dentro del juego. Por eso el sistema de la razón castiga el error, lo oculta, lo silencia, cuando en realidad el error es el que nos da sabiduría. El error es el que nos permite caernos y levantarnos. Y la fuerza viene de las levantadas. Entre más te caes, entre más errores tienes, más posibilidades tienes de levantarte. Y en esas levantadas es donde surge la fuerza interna, el amor propio. Queda también por ahí el pensamiento de que los peores momentos también pueden ser los mejores, según la propia sabiduría ancestral. Pues que esto... Es el ejemplo de este momento. Así es. Estamos en un aparente peor momento, pero lo podemos convertir en el mejor momento de la historia de la humanidad en muchísimo tiempo, si es que logramos cambiar la polaridad del juego, si logramos poner nuestra atención en lo esencial y en lo que nos une y nos integra, en la chingonería. Y a modo de corolario, Santiago, justo en esta parte de cómo ver las cosas, podemos encontrar como dos formas de entender esta realidad, ¿no? Una, bajo el mismo viejo sistema y decir cómo adaptamos a esta nueva realidad el mismo sistema que se sigue, cómo perpetuamos el mismo sistema, y pienso en opiniones como de qué forma vamos a meter gel sanitizante por todas partes, vamos a adecuar para que quede el mismo sistema, o la otra, decir el cambio es inminente y de qué forma esto ha sucedido en mí y va a cambiar ciertas dinámicas propias hasta de cómo percibo el mundo. Eso sí que nos da mayor responsabilidad de cómo enfrentarlo. Claro. Pues sí, elijo el camino de la incomodidad, de quererme volver a meter a la misma trampa, pero ahora más incómoda, ¿no? Comprendo que hay una inteligencia superior a nosotros que nos está tratando de decir algo, ¿no? Nos está tratando de poner una hasta aquí, nos paró en seco, y digamos, parteaguas histórico, lo que nos está provocando que cambiemos nuestro sistema de creencias y la manera en cómo funcionamos en lo individual y en lo colectivo. En lugar de pensar tanto en cómo voy ahora a usar tanta trampa, digamos, industrial para volverme a meter a un centro comercial y poder estar otra vez 8 horas ahí metido en un casino, lo que quizá nos está tratando de decir es, ¿para qué carajos seguimos insistiendo en lo superficial cuando hoy lo único importante es lo esencial? Y lo esencial evidentemente no está en los centros comerciales ni está en los casinos.
Lo esencial está en todo aquello que nos reconecte con la naturaleza y con la sabiduría ancestral. Eso es lo esencial. Ese es el cambio del sistema operativo que nos está obligando a tener. Y yo creo que o lo entiendes o lo entiendes, porque esto no va a acabarse, la pandemia no se va a acabar hasta que logremos comprender qué es lo que tenemos que replantearnos como humanidad en el futuro próximo. Santiago, tenemos aquí un par de preguntas que te voy a hacer de la audiencia. Pregunta Lupita Razo: ¿cómo sobrevivir ante un mundo que te alimenta de manera decadente en los tres sentidos, en el físico, en el mental y el espiritual? ¿Acaso tendré que volverme vegano o vegana? ¿No? O sea, el alimento esencial es aquel alimento que está hecho con cariño y con amor. Y tú te enfocas en el alimento hecho con las manos, en el alimento tradicional, en lo que surge de la tierra, estás ya reconectando y haciendo un cambio. No es necesario hacerte dogmático. Lo que tienes que hacer es entender la intención de los alimentos. Si el alimento está hecho con las manos, está hecho con cariño y está hecho con amor, ese alimento te va a nutrir, te va a despertar, te va a dar claridad. Si salió de alguna fábrica, olvídalo. Lo único que te va a hacer es ofuscar y cada vez vas a estar más confundido, más enojado y más deprimido. Más enfermo, por supuesto. Pregunta César Dar: ¿qué procesos pueden acelerar la visión comunitaria en nuestra sociedad? ¿Y cómo podemos apoyar esa visión en los creadores, los cineastas, los músicos? ¿Cómo podemos aprovechar en esa visión comunitaria? Esa es una gran pregunta, porque muchísimo de la creación o de las expresiones culturales, como en países como México, la cultura y la natura están separados, no está, digamos, esa sabiduría impregnada en muchísimas de las obras que hacemos, porque las hacemos todavía siguiendo el principio de la moral de los buenos contra los malos, la moral del juicio. Entonces, una aportación al mundo cultural y artístico que puede elevar nuestro nivel de conciencia es precisamente comprender cómo funciona la naturaleza y cómo nos podemos conectar con la naturaleza. Y ahí es donde surge esto que hablamos del tequio. El tequio es todo aquello que yo puedo hacer por los otros sin esperar nada a cambio. En un mundo tan egoísta, lo que puede cambiar, digamos, la polaridad o el flujo de la energía es provocar actos de generosidad. El tequio es un acto de generosidad. Necesitamos provocar actos de generosidad, hacer cosas que le ayuden a otros sin necesidad de pensar en que yo voy a regresar, algo que me regrese a mí, simplemente por dar, por entrar en el mismo flujo de la naturaleza. Santiago, pregunta Gaby Hernández Ruiz: ¿cómo podemos darle la vuelta a la inercia polarizante y superficial de las redes sociales? Pues primero no engancharte. Las redes sociales no son la vida, es una expresión ahorita, pero también en las redes sociales tú puedes encontrar una cantidad enorme de proyectos que son colaborativos, son proyectos de hacer comunidad, de muchas formas. Eso es donde yo elijo poner mi atención. Si yo elijo poner la atención en todos estos proyectos, lo polarizante cada vez se queda más lejos y más lejos y menos me afecta. Si yo me pongo la atención en lo polarizante, yo voy a acabar mentando madres igual a diestra y siniestra. Eso es una decisión. Evidentemente, lo que más están queriendo competir ahorita o lo que más nos quieren robar es nuestra atención, porque nuestra atención es lo más valioso que tenemos. Entonces, si yo empiezo a tener conciencia de lo que es el poder de mi atención, el poder de mi mirada, ya no se la voy a prestar tan fácilmente al juego que me quiere hundir o que me quiere deprimir. Si yo me enfoco solamente en eso, pues no me queda duda de que vamos directo al precipicio. Pero si tú cambias la forma de ver y ves nosotros de lo que está brotando, te das cuenta que no es cierto. Hay algo que se colapsa totalmente, pero también hay algo que está surgiendo.
todo colapso conlleva un renacimiento. Yo elijo poner mi atención en el renacimiento, yo elijo poner mi atención en el alimento sano, yo elijo poner mi atención en las discusiones o las conversaciones sanas, en donde podamos hablar de construcción y no nada más pelearnos unos a otros por querer tener la razón. Esa es la gran decisión. Santiago, iremos con la última pregunta. Dice Gabriel Norcam, dijo que para purificar nuestro cuerpo debemos dejar de consumir alimentos industrializados. Entonces, para purificar la mente debemos dejar de consumir televisión y redes sociales. ¿Considera que el aislamiento de medios es la solución? Es que yo me he encontrado en las redes sociales y por ejemplo, yo hace muchos años que no veo televisión, ni escucho radio, ni nada. Todo digamos, lo hago a través del Internet. Y al igual que hay, digamos, contenidos chatarra, que son la mayoría, hay mucho contenido chatarra, también hay contenido de conciencia, hay mucho contenido de conciencia. Y los contenidos de conciencia principalmente son o documentales o películas donde ya este pensamiento del retorno a lo natural, el retorno a lo comunal, empieza a ser como el eje narrativo. La narrativa donde la naturaleza, donde cambiamos también nuestra manera medio soberbia de decir, nosotros vamos a salvar la naturaleza. Eso es absolutamente estúpido. Es la naturaleza la que puede llegar a salvarnos a nosotros. Por eso necesitamos un acto mínimo de humildad, de poder aceptar que la naturaleza está por encima de mi yo, ¿no? O sea, no hay duda de que nosotros no podemos estar por encima del sol o de los bosques o de los árboles o del aire o del fuego. Entonces, cuando uno entiende eso, pues también pones tu atención en esos otros contenidos que ciertamente hoy son los mínimos, pero que ahí están también, y ahí están para quien los quiere encontrar. Yo he encontrado muchísimo gran contenido en las redes sociales y en los streamings, en los canales de streaming. Santiago, pues por último vamos a compartirles a todos los que nos ven un fragmento de estos pequeños aforismos o videos que tiene Santiago en su canal de Escapando y que son algunos de los mensajes de la película. Entonces, aprovechando, corre video y volvemos. El país en el que vivo, México, es un volcán en plena erupción. Es un parto a su madre, doloroso y violento. Dar a luz es violentar el estado de las cosas. Todo colapso conlleva un renacimiento. La naturaleza está gritando, es el dolor del parto. Y está gritándonos, es el dolor por nuestra indiferencia. Vivimos tiempos violentos, de renacimiento forzoso. Cuando todo está en llamas, resurge de entre las cenizas el ave fénix, la serpiente emplumada, justo 500 años después. Volvemos. Santiago, me pregunta la productora que si tienes tu posibilidad para 3 preguntas más. Sí. Bueno, dice que ¿cómo podemos buscar esa comunidad, esa unión con fuerza, cuando cada día los países buscan separarnos de algún modo? Pues vuelve a ser, es un poco como lo que explicaba de la salud. Tenemos que volver a recuperar la elección en nosotros y no en lo que nos pueda decir la tele o la política o los entornos económicos. Yo cuando cambié mi alimento, cuando cambié al alimento vivo, al alimento sano, lo que elegí fue poner la salud en mis manos. No se la doy a ningún sistema, ni a ninguna farmacéutica, ni a ningún doctor. Yo la tengo, mi salud. Y eso te hace tener una fuerza y un amor propio que te da la certeza
de que tú puedes y eres responsable de tu creación. Los otros no son los responsables de mi creación. En el juego del sistema del querer tener la razón, nadie se hace responsable. En el hacer comunidad, todas las personas son responsables de lo que hacen y son responsables del embellecimiento de la comunidad. Entonces, si yo empiezo conmigo, yo empiezo con mi alimento, empiezo con mi metro cuadrado, entonces estoy también empezando a transformar la realidad colectiva. Es un juego de primero desde mi adentro, y a partir de mi adentro y con mi propio ejemplo, puede ser que pueda ayudar a contagiar a otros más que elijan, digamos, escaparse del viejo sistema o de la vieja trampa y asuman la responsabilidad de su propia creación. Ahí nos convertimos en creadores. El todos somos uno como pensamiento comunal es un poder de creación. Es por eso que los antiguos, por ejemplo los mayas, lograron hazañas que hoy todavía no entendemos cómo lo hicieron. No lo entendemos porque lo vemos desde nuestra fragmentación, pero cuando vives en una comunidad, en comunión, en el todos somos uno, puedes lograr niveles espirituales, científicos, que hoy nos parecen lejísimos. ¿Por qué? Pues porque nosotros vivimos una sociedad, en sociedades que en lugar de pensar en la integración, pensamos todo el tiempo en cómo vamos a pelearnos o cómo vamos a estar en disenso. Esa es la diferencia. El ponerse de acuerdo es también obtener un nivel de creación más alto. Lo que yo pueda hacer no es lo mismo que lo que podamos hacer todos juntos. Aportando a la respuesta, recuerdo también un término de Antonio Velasco Piña que habla de esta energía arquetípica de Citlalmina, que ya de alguna manera está en la memoria colectiva mexicana, y es justo el tomar responsabilidad autónoma y no esperar a que venga el gobierno a resolver mis problemas, ¿no? El tequio es la Citlalmina llevada a la práctica, donde los ciudadanos no esperan a que el gobierno pavimente, sino que si lo podemos hacer nosotros, hagámoslo nosotros. Y está siempre un paso adelante. Y por lo tanto, no dependes de la voluntad o de la volatilidad que puede tener de repente un momento político, sino que inmediatamente que tú tomas esa posición, te haces responsable. Y ser responsable es: yo soy parte de la creación, participo en ella, soy creador. Entonces, el creador no se limita por los obstáculos que puedan tener, sino que al revés, el obstáculo es la motivación de la creación. El servir, que ese es el tequio, lo que hace es que la vida sea un servicio. El servicio lo que te provoca es servir, es hacer que funcione lo que no sirve. Entonces, si hay algo que no sirve, lo que tenemos que hacer es servir más para poder lograr que funcione justo todo aquello que ahorita está en descompostura. Entonces, el servicio también es una constante manera de estar co-creando la realidad comunitaria para que los defectos o los problemas no se estanquen, no se queden, no se vayan acumulando, como hemos dejado en nuestras sociedades, que se acumulen los problemas. Tenemos una cantidad enorme de problemas acumulados. ¿Por qué? Porque no servimos, no hay servicio. Entonces, al no haber servicio, pues dejan las cosas de funcionar. Nosotros nacimos para servir. Ningún árbol se queda con sus propias manzanas. O sea, los árboles dan manzanas para servir, y el sol se sirve, y las olas del mar sirven, y el viento sirve. Nadie acumula nada. Entonces, es otra manera de mover la energía colectiva. Bueno, creo que de alguna manera esa respuesta también responde de algún modo la que sigue. Dice Dan Mann, ¿qué herramienta podemos utilizar hoy en día para vincular nuestras comunidades creando una red de colonias? Me imagino pues de las mismas colonias, tanto de pueblos y ciudades. Hay dos
hablamos del primer gran cambio que yo puedo hacer en lo individual, que es el cambio de alimento, el darme cuenta qué alimento me nutre y me despierta y me fortalece y me da vitalidad y qué me lo quita, ¿no? Pero el otro es una aportación más colectiva, que es cuando yo enfoco mi atención en el consumo local. El consumo local es una manera consciente de yo ser parte de la economía circular. La economía circular en los pueblos originarios significa que para ellos el dinero es circulante, es el circulante, y lo ven como que es la sangre del sistema. Si es la sangre del sistema, tiene que circular, porque si la sangre no circula, se estanca y se corrompe el cuerpo. La sociedad que estamos viviendo está corrupta en gran medida porque no circula el dinero. Entonces, cuando vemos el dinero como circulante y nos enfocamos en lo que es el consumo local, estamos haciendo que circule lo más cerca de nosotros el dinero y que además circule entre más manos. Cuando el dinero circula entre más manos, como sucede, por ejemplo, en los países nórdicos, entonces el cuerpo colectivo está mucho más sano. Cuando circula en pocas manos, como pasa en México, el cuerpo está enfermo y se corrompe. Entonces, el consumo es otra de las herramientas que tenemos en nuestra mano para poder cambiar la polaridad de las cosas. Si yo dejo de consumir a los grandes corporativos y empiezo a consumir a la señora que me vende la verdura que sé que viene del sembradillo cercano, entonces estoy haciendo, no solamente consumiendo un alimento más fresco y más sano, sino que también hago que el dinero esté circulando más cerca de donde yo estoy. Ese dinero queda en mi colonia, en mi barrio, en mi comunidad. Ese pensamiento es muy fácil de empezar a aplicarlo, es muy contagioso, y también la pandemia nos enseñó eso, que hay que consumir lo esencial. Lo esencial es lo que realmente nos da vida, lo que nos fortalece, lo que nos permite tener un cuerpo con un sistema inmune lo más fuerte posible para convivir con este bicho que llegó para quedarse un rato largo con nosotros. Entonces, o le ponemos buena cara y buen alimento, o vamos a estar todo el tiempo esperando que nos den gel y a ver si en algún momento dado tenemos la suerte de driblarlo. El chiste no es driblarlo, es ponerte en una frecuencia más alta. El bicho es una frecuencia baja, tú tienes que estar en una frecuencia más alta. Justo hablando del bicho, un chascarrillo ahí de meme que utilizaba yo era que el mejor barrio que te respalda contra el bicho es la alimentación y es la energía del alimento que puedes recibir. Ese es el mejor barrio que te respalda. Y bueno, también abonando, Dan, también la separación de residuos es una buena recomendación. Justo porque pues hay residuos que sí, desde cristal, Tetra Pak, etcétera. Aquí, por ejemplo, para los que nos escuchan desde Guadalajara, está Casa SEM, que está ahí en Chapultepec, y Efraín González Luna. Y en la Ciudad de México lo mismo, habrá también más centros, y los que nos escuchan desde otras ciudades, la separación de residuos. El uso de compostas, por ejemplo, también pudieran ser una herramienta importante para conseguirlo. Pues bueno, Santiago, te agradecemos mucho tu disposición, tu tiempo y tu energía. Gracias por estar aquí, por compartirnos tus palabras y pues tu experiencia. Muchas gracias a todos. Un honor, y pensamiento último es se puede ser chingón sin chingar a nadie. Ese es el gran cambio de narrativa y de sistema de creencias, ¿no? Abrazos. Abrazo, Santiago. Vamos a poner en pantalla, cuídate, un abrazo. Vamos a poner en pantalla las redes de Santiago, de la película de Escapando, para que no se la pierdan, la pueden ver en línea. Perdón, Santiago, pues ¿nos puedes decir dónde pueden ver en línea la película? La película está en escapando.mx, que es el sitio web, pero también la puedes ver en Amazon Prime, y también la puedes ver en la página de Facebook, que es Escapando México. En los 3 sitios está libre, digamos, al acceso de todo mundo. Y en la página de Facebook Escapando México también puedes ver la película de Reconexión Natural, que es una película que tiene que ver con el cambio de la alimentación.
para que entendamos todo lo que nos provoca el mal alimento o la mal llamada comida chatarra, comida basura, y lo que nos puede otorgar todos estos alimentos fantásticos que nos da la tierra y que nos dan información, entre otras cosas. Ahí tienen entonces la información, la verdad es muy recomendable, sobre todo en estos tiempos, vienen bien al optimismo, a su espíritu, y también se los recomiendo que la vean con una copita de mezcal. Bueno, pues damos salud a todos, muchas gracias por sintonizarnos en una misión más de TXN en vivo. A nombre de todo el equipo, en la dirección y producción de este programa, Alexandra Delgado, en los controles a Jonathan Castañeda, en el apoyo visual a Iván García y Carlos Castro. Y pues bueno, la invitación abierta a integrar el conocimiento en una percepción 360. Espero que haya sido de su agrado y espero que les sirva, les sea de su ayuda para generar otra conciencia. Queremos aprovechar también para hacer una invitación de nuestros amigos de Compagui, que tendrán una exposición, Expo Profit, del 20 al 24 de este mes. Podrán verlos en línea y será totalmente gratuito. Tienen muy buenos panelistas, tendrán temas interesantes. Están invitados, aparecerán ahora en pantalla con el link para si quieren seguir el evento en línea. Habrá temas interesantes que van desde cómo enfrentar estos tiempos en la actualidad de su empresa y su posición económica hasta de vida. Habrá charlas muy interesantes en varios términos. Esta es la 4ª edición que se tiene del evento y pues bueno, de nuestra parte es todo, hacerles esa invitación. Seguiremos también compartiendo en redes sociales tanto lo de TXN en vivo y los links de la expo en vivo de Expo Profit, que será en el marco de esta 4ª edición. Del 20 al 24 de julio estén invitados. Y pues bueno, muchas gracias por su tiempo, gracias por su atención y hasta pronto. Quiero invitarlos a todos ustedes a que nos acompañen a partir del 20 al 24 de julio a nuestro congreso anual Compagui Profit 2020.